Vamos a comenzar la clase resolviendo ejercicios donde nosotros vamos a tener una función y vamos a calcular las asíntotas verticales, horizontales y asíntota oblicua. La parte teórica lo vimos en la clase anterior. Recordemos que para que una función tenga asíntota vertical, en primer lugar necesitas conocer los candidatos. Y si el límite te resulta infinito es porque existe asíntota vertical en ese punto. Para calcular asíntota horizontal no necesitas candidatos. Siempre es cuando x tiene infinito y el límite nos tiene que resultar un valor numérico. Si el límite resulta un valor numérico es porque existe asíntota horizontal. Si existe asíntota horizontal, entonces no existe asíntota oblicua. Bien, ahora vamos a suponer que no existe asíntota horizontal, entonces puede existir asíntota oblicua. Puede ser que exista asíntota oblicua. ¿Sí? Bien, recuerden, si no existe asíntota horizontal, puede ser que exista asíntota oblicua, pero vos no podés garantizar que sí o sí va a existir asíntota oblicua. Vamos a resolver algunos ejemplos. Vamos a reforzar lo que vimos en la última clase. Ejemplo número 1. Vamos a tener la siguiente función. F evaluada en x es igual x al cuadrado dividido por x menos 3. Tenemos una función racional. ¿Y cómo sabemos que es una función racional? Porque arriba y abajo son polinomios. Y el polinomio del numerador es de grado 2. Si el polinomio del numerador fuera de grado 0 o grado 1, entonces es una función homográfica. Porque el denominador es un polinomio de grado 1. ¿Sí? Bien, pero como el numerador es un polinomio de grado 2, entonces estamos frente a una función racional. Necesitamos saber, o mejor dicho, encontrar las ecuaciones de las asíntotas de esta función. Vamos a calcular primero las asíntotas verticales. La asíntota o las asíntotas, bueno, eso no lo sabemos. Entonces, en primer lugar, necesitas candidatos para la asíntota vertical. ¿Y de qué manera encontrás esos candidatos? Calculando el dominio de esta función. ¿Y por qué el dominio? Porque queremos saber sobre qué valores del dominio, mejor dicho, qué valores que no pertenecen al dominio, qué comportamiento tienen. Porque si un valor, si un valor de dgx no pertenece al dominio, entonces lo más probable es que sea una asíntota, o podría ser un salto finito, o podría ser un salto infinito. Vamos a calcular el dominio de esta función. Como es una función racional, son todos los reales menos los valores que convierten en cero al denominador. Veamos cuál es el valor que convierte en cero al denominador. El denominador siempre tiene que ser distinto de 0. Despejas x. El valor que no puede tomar el denominador es 3. Es decir, el valor de x no puede ser 3. Entonces, restas ese valor. Con cualquier número real distinto al 3, nunca vas a tener problema. Siempre lo vas a poder calcular, esta función. Pero en el 3 tenés un problema. No sabemos qué ocurre en 3. ¿Sí? Como les he mencionado, podría ser una asíntota, podría ser un salto finito o un salto infinito.
Entonces, nosotros tenemos nuestro primer candidato, primero y último candidato. No tenemos más candidatos para asítotas verticales. Entonces, vamos a calcular la asítota vertical. O mejor dicho, vamos a ver si es que existe la asítota vertical. Calculas el límite de cuando x tiende a 3. Por esa razón, nosotros necesitamos los candidatos, porque si no tenemos candidatos, ¿sobre qué valores vamos a trabajar? Por ejemplo, acá el límite, cuando x tiende a 3. Si no calculas el dominio, ¿sobre qué valor vas a calcular el límite? X al cuadrado dividido por x menos 3. Reemplazas el 3 en las x y veamos qué ocurre. 3 al cuadrado dividido 3 menos 3. 3 al cuadrado vale 9. 3 menos 3 es 0. Recordemos, cualquier número dividido por 0 en el tema de límites vale infinito. O mejor dicho, tiende a infinito. ¿Sí? Es lo más correcto. No me interesa el signo, si es positivo o negativo, no interesa. El hecho es que resulta un infinito. Eso significa que sí existe asíntota vertical cuando x tiende a 3. Es decir, x igual a 3 es una asíntota vertical. Entonces puedes concluir con lo siguiente. Existe asíntota vertical en x igual a 3. Ahora vamos a calcular asíntota horizontal. O mejor dicho, vamos a ver si es que existe asíntota horizontal. Y para saber si existe asíntota horizontal, vos no necesitas candidatos. Siempre es cuando x tiende a infinito. Asíntota horizontal. Límite de cuando x tiende a infinito. Si acá no escribo el signo, es porque me estoy acercando a infinito positivo y a infinito negativo. O sea, estoy evaluando sobre los dos extremos del eje X, ¿sí? X al cuadrado dividido por X menos 3. Si reemplazas el infinito en las X, arriba y abajo te queda infinito. Y nosotros sabemos que eso es una indeterminación. Entonces lo tienes que salvar. ¿Qué método vamos a utilizar en este ejercicio? La técnica de los grados. Recuerden, cuando arriba y abajo te resultan infinitos, ¿sí? Porque si reemplazas infinito, te queda arriba infinito, abajo infinito. Esa es una indeterminación. Entonces, utilizas la técnica de los grados. No se confunda. En los exámenes, a veces cuando ustedes están calculando asíntota vertical, utilizan la técnica de los grados y eso no es posible. Recuerden que la técnica de los grados únicamente se utiliza cuando arriba y abajo te resulta infinito y cuando x tiende a infinito. O sea, esas son las dos razones para poder utilizar la técnica de los grados. ¿Sí? Bien. Y bueno, mayormente la técnica de los grados está presente en las asíntotas horizontales, o sea, en este tipo de cálculos. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros utilizamos la técnica de los grados, ¿qué nos dice? Vamos a calcular los grados de ambos polinomios. El grado del polinomio P, es decir, el polinomio que está arriba, es 2. El grado del polinomio Q es 1. Entonces, recordemos, si el grado del polinomio del numerador, o mejor dicho, si el grado del polinomio P es mayor al grado del polinomio Q, entonces el límite vale
infinito. Por la técnica de logrados. Esto significa que no existe asíntota horizontal, porque para que exista asíntota horizontal nos tiene que resultar un valor numérico. Entonces, vamos a concluir con lo siguiente. No existe asíntota horizontal. ¿Cuál sería la lógica? Bueno, vos no podés escribir existe asíntota horizontal en i igual a infinito. O sea, no tendría sentido. Recuerde que asíntota horizontal es i igual a un valor numérico. Y yo no puedo escribir i igual a infinito, porque infinito no me representa un valor exacto. El infinito únicamente es una representación simbólica. Me hago la idea que es un número muy grande, pero no sé cuál es, porque los números no tienen, digamos, o los números son infinitos por esa razón. ¿Sí? Siempre las asíntotas tienen que ser x a un valor, perdón, asíntota vertical, x un valor numérico, asíntota horizontal, y igual a un valor numérico. ¿Sí? Bien, entonces, como no existe asíntota horizontal, entonces hay probabilidad de que exista asíntota oblicua. Vamos a ver si existen asíntota oblicua. O mejor dicho, si es que existe. Perdón. Bien, entonces, si nosotros estamos tratando de verificar si existe asíntota oblicua, entonces lo que estamos buscando es lo siguiente. Igual mx más b. Estamos buscando una recta que se incline hacia la derecha o hacia la izquierda. Primero calculas la pendiente. ¿O qué fórmula utilizas para calcular la pendiente de esta recta? La fórmula es, recuerden, límite de cuando x tiende a infinito de la función dividido por x. Esta fórmula también lo mencioné en la clase anterior, ¿sí? Eso lo tienen ustedes. Vamos a calcular. Límite de cuando x tiende a infinito, la función dividido por x. La función es x al cuadrado dividido por x menos 3 y todo esto dividido por x. A la función lo estamos dividiendo por x. Ahora, recuerden, no existe una fracción con 3 términos. Entonces, lo que vos tenés que hacer es dividir por 1 a esta x, ¿sí? Utilizás la técnica de la oreja. Límite de cuando x tiende a infinito, x al cuadrado por 1 resulta x al cuadrado, x menos 3 por x, si lo multiplicas, te va a resultar x al cuadrado menos 3x. Acá utilizan la propiedad distributiva, ¿sí? Y les va a quedar x al cuadrado menos 3x. Bien, ahora, si reemplazas el infinito en las x, arriba y abajo te quedan infinitos. Es una indeterminación. Entonces lo tenés que salvar. ¿Qué técnica utilizas? La técnica de logrados. ¿Y por qué? Porque arriba y abajo son infinitos y x tiene infinito. Por esa razón, voy a utilizar la técnica de logrados. ¿Qué nos dice? Calculás el grado de P y el grado de Q. Observemos, el grado de P es 2, el grado de Q también es 2. Recuerden que P es el numerador y Q es el denominador, ¿sí? Entonces, como los grados son iguales, ¿qué nos dice la técnica? El límite es la división de los coeficientes principales. ¿Y cuáles son los coeficientes principales? Son los números que están multiplicando a las X. O mejor dicho, al mayor X, ¿sí? Porque acá tenemos un menos 3. Entonces, la división de coeficientes principales va a ser 1 dividido por 1. Esto nos va a resultar 1.
Mira que la pendiente nos resultó 1, correcto, vamos bien. ¿Cuándo no existiría asíntota oblicua? Por ejemplo, que la pendiente te resulte infinito. La pendiente tiene que resultar de un valor numérico. ¿Y por qué un valor numérico? Porque nosotros queremos encontrar una recta que se incline hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si la pendiente es infinito, no vas a tener una recta que se incline hacia la derecha o hacia la izquierda. Vas a tener otro tipo de rectas. Ahora vamos a calcular la ordenada al origen. En este caso es B. Y para calcular la ordenada al origen también utilizas una fórmula. Recordemos esa fórmula. El límite de cuando x tiende a infinito de la función menos mx. Esta es la fórmula. Si no lo recuerdan, revise su carpeta. Tenemos una consulta por el chat. No entendí de que si existe o no la asíntota vertical. Asíntota vertical fue lo primero que hemos calculado. Veamos. Asíntota vertical sí existe. Sí existe porque el límite de cuando x tiende a 3, es decir, cuando x tiende al valor numérico que vos estás excluyendo del dominio, te resultó infinito. Cuando acá te resulta un infinito es porque sí existe. Si acá te resultara un valor numérico, entonces vos decís que no existe. ¿Se entendió? De nada. Bien, ahora vamos a reemplazar la función y el valor de la pendiente. Recuerden que primero tenés que calcular la pendiente, porque la ordenada origen te pide el valor de la pendiente por esa razón, ¿sí? Límite de cuando x tiende a infinito, la función es x al cuadrado, perdón, dividido por x menos 3 menos la pendiente que vale 1, 1 por x es x. Ahora, lo que nosotros tenemos es la resta de una fracción con un número entero. Acá puedes utilizar como un denominador. Ustedes se preguntarán, pero Isaías, acá yo tengo una fracción y acá yo tengo un número. Bien, pero recuerden que si acá vos tenés un número entero, lo podés convertir a fracción. Recuerden el primer tema que vimos, conjuntos numéricos, ¿sí? Los naturales está dentro de los enteros y los enteros está dentro de los racionales. Los racionales son los números quebrados, es decir, las fracciones, ¿sí? Entonces, si esto es x y lo dividís por 1, va a seguir siendo x y no va a cambiar en nada. Entonces, ahora utilizas como un denominador o carita feliz. Lo vamos a mencionar como carita feliz. Límite de cuando x tiende a infinito, x al cuadrado multiplicado por 1 nos resulta x al cuadrado, menos x multiplicado por x menos 3, todo esto dividido por x menos 3 por 1, x menos 3. Voy a esperar un momento para que termine de copiar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es
utilizar la propiedad distributiva. Vamos a aplicar en el numerador la propiedad distributiva. B es igual al límite de cuando x tiende a infinito, x al cuadrado menos x por x, acá nos va a resultar menos x al cuadrado. Menos por menos nos va a resultar más. X por 3, 3x. Únicamente he utilizado la propiedad distributiva, ¿sí? Todo esto dividido por x menos 3. Observa que existen dos términos que se van a eliminar. Este es igual límite de cuando x tiende a infinito, 3x dividido por x menos 3. Si reemplazas el infinito en las x, arriba y abajo te resulta infinito. Entonces tenés una indeterminación. Y x tiende a infinito. Entonces utilizas la técnica de los grados. ¿Cuál es el grado del numerador? El grado es 1. Y el grado del denominador es 1. Entonces, ¿qué nos dice la técnica de los grados? El límite es la división de los coeficientes principales. ¿Cuál es el coeficiente principal del numerador? 3 y del denominador 1. 3 dividido por 1 es 3. Por lo tanto, nosotros sabemos que sí existe, este es un símbolo matemático que se le existe. Existe asíntota oblicua y esa asíntota oblicua es y igual x más 3. Recuerde que la pendiente vale 1, ¿sí? Y la ecuación que nosotros estamos buscando es y igual mx más b. Acá he reemplazado el valor de 1 y bueno, b me resultó 3. Por esa razón, la asíntota oblicua es la recta y igual x más 3. Si ustedes lo desean, lo pueden graficar en GeoGebra. Grafican la función que les he dado y también grafican las asíntotas. Perdón, la asíntota vertical y la asíntota oblicua. Y se van a dar cuenta que les va a figurar esta recta y el gráfico se acerca pero nunca lo toca. No lo voy a graficar porque nos va a demandar tiempo y la idea es más que todo que ustedes aprendan la parte analítica, ¿sí? Pero sería bueno que lo resuelvan en GeoGebra y lo puedan visualizar. Les va a servir de mucho y van a entender todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Vamos a resolver otro ejercicio. Ejercicio número 2. Ahora vamos a tener la siguiente función. F evaluado en x es igual x al cuadrado menos 16 dividido por x al cubo menos 16x. La pregunta es la misma. Calcular las ecuaciones de las asíntotas. No sabemos si existen esas asíntotas. Vamos a calcular primero asíntota vertical, ¿sí? Vamos a ver si es que existe asíntota vertical. Y para saber si existe asíntota vertical, vos necesitas candidatos. Esos candidatos los vamos a obtener del dominio.
¿sí? Pero antes de eso, este ejercicio se puede resolver de dos maneras, chiques. Directamente puedo escribir el denominador y buscar los valores, o mejor dicho, las raíces del denominador. O sea, x al cubo menos 16 tiene que ser distinto de cero. O sea, buscar los valores de x que convierten en cero al denominador, como lo hemos hecho anteriormente. O el otro camino es tratar de simplificar esa función para que luego mi trabajo sea, digamos, menos tedioso. Lo que yo voy a hacer ahora es llevarlo a forma factorizada a ambos polinomios y ver si se puede factorizar algunos términos. Perdón, si se puede simplificar algunos términos. X al cuadrado menos 16. Arriba nosotros podemos utilizar la diferencia de cuadrados. Recordemos la fórmula de diferencia de cuadrados. La fórmula de diferencia de cuadrados es a al cuadrado menos b al cuadrado. Este es igual a menos b por a más b. Entonces, nosotros podemos escribir lo siguiente. X al cuadrado menos el 16 lo puedes escribir como 4 al cuadrado. Esto es x menos 4 por x más 4. La diferencia de cuadrado lo que me permite es lo siguiente. Transformar la forma polinómica en forma factorizada. ¿Y eso cuándo es posible? Cuando vos no tenés el término lineal, es decir, la x. Fíjate que acá no aparece la x. Entonces, cuando no te aparece la x, puedes utilizar la diferencia de cuadrados siempre y cuando este sea una resta, porque si es una suma no funciona. Puedes utilizar la diferencia de cuadrados y de esa manera lo transformas en forma factorizada, sin necesidad de utilizar la resolvente. Ahora, si a ustedes les cuesta entender este método, entonces el otro camino es utilizar la resolvente. Una vez que encontrar las raíces, bueno, lo llevas a forma factorizada. Vamos a representar el numerador en forma factorizada. Es x menos 4 por x más 4. En el denominador nosotros vamos a factorizar la x. Y mira lo que nos resultó. La misma expresión que el numerador. Bueno, acá lo más ideal era no llevar la forma factorizada del numerador, sino factorizar primero el denominador y de esa manera simplificaba, ¿sí? Esos dos factores. Pero bueno, como no tomé la mejor decisión, no me queda de otra que hacer lo siguiente. X al cuadrado menos 16, nosotros sabemos que es igual a x menos 4 por x más 4. Simplificas los factores que son iguales. Recuerden que esto es 1, ¿sí? Mira lo que nos resultó. 1 sobre x. Nos resultó una homográfica. Al inicio tuvimos una racional. Y ahora nos resultó una homográfica en forma canónica. Va a ser mucho más simple resolver este ejercicio que resolver este que está acá. Calculás el dominio. Son todos los reales menos el cero. Es el único valor que no puede tomar el denominador, porque nosotros sabemos que el denominador tiene que ser distinto de cero. Entonces, acá nosotros tenemos un candidato. ¿Qué ocurre en cero? ¿Podría ser una asíntota? Podría ser. O podría ser un salto finito o infinito.
Pero como que nosotros no nos vamos a preocupar en determinar si es un salto finito o infinito. Probablemente lo veamos el día de mañana, pero hoy no. Nos vamos a concentrar únicamente en saber si es asíntota vertical o no. Vamos a calcular la asíntota vertical. Límite de cuando x tiende a cero de esta función. Reemplazas el cero en la x. Cualquier número dividido por cero en el tema de límites vale infinito. Entonces, eso significa que sí existe asíntota vertical en este valor. Nuevamente repito, vos no podés escribir x igual a infinito. No tiene sentido. ¿Sí? Es en x igual a este valor. Entonces, nosotros sabemos que sí existe asíntota vertical. Vamos a ver si existe asíntota horizontal. En este caso no necesitas candidatos. Otra cosa que ustedes tienen que tener claro es lo siguiente. Son independientes. El hecho de que yo calcule la asíntota vertical o la horizontal son independientes. Un resultado no tiene nada que ver con el otro. Los que están relacionados son la horizontal con la oblicua. ¿Y por qué están relacionados la horizontal con la oblicua? Porque ambos es con respecto cuando x tiende a infinito, por esa razón. No sé si ustedes recuerdan el ejercicio anterior, cuando estábamos calculando asíntota oblicua, siempre era el límite cuando x tiende a infinito, por esa razón están relacionados. En cambio, la vertical con la horizontal no están relacionados porque en la vertical es cuando x tiene un valor numérico y en la horizontal es cuando x tiene infinito, o sea, no tiene ninguna relación. Límite de cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Reemplazas el infinito. Recordemos que cualquier número dividido por infinito en el tema de límites tiende a cero. En los resueltos, si no me equivoco, en algunas partes desaparece una flecha así. No, no es un vector, ¿sí? No lo confundan con vector esta expresión. Significa que cuando aparece una flecha arriba, significa que tiende a cero, ¿sí? Quise hacer esa aclaración. Me parece que en los resueltos parece esa forma, si no me equivoco. Recuerden que los resueltos, bueno, el PDF que les compartí, yo no lo he tipeado, ¿sí? Eso viene de otro docente. Es únicamente para que ustedes se guíen. De repente ese profesor lo ha resuelto de otra manera, pero por lo menos para que ustedes comparen, bueno, los resultados, las respuestas no, porque siempre están en la guía las respuestas, pero les va a ayudar en algún procedimiento, pero por ahí quizás un ejercicio lo resuelve de distinta manera. Entonces, como me resultó un valor numérico, ¿sí? Como nos resultó un valor numérico, entonces vos decís que sí existe asíntota horizontal en y igual a 0. Recuerde que asíntota horizontal siempre es y igual a un número. En este caso, el resultado. Entonces, si existe asíntota horizontal, ¿puede existir oblicua? Y la respuesta es no. No puede existir asíntota oblicua. Porque si calculas asíntota oblicua, siempre es cuando x tiene infinito. Y no. Ya lo calculaste cuando x tiene infinito y te resultó que sí tiene asíntota horizontal. Entonces, no existe asíntota oblicua. Vamos a concluir que no existe asíntota oblicua. Una aclaración con respecto a este ejercicio. Si les aparece algo de este estilo en el examen y vos lo expresás ambos polinomios en forma factorizada y te queda una homográfica. En este caso fue canónica, pero te puede quedar una homográfica en forma general. Ustedes tienen dos opciones. O encuentran las ecuaciones de las asíntotas mediante el tema de límites o mediante el tema de funciones homográficas. Recuerden, ¿cómo calculábamos las asíntotas en funciones homográficas de forma canónica y general?
La forma canónica siempre el denominador igual a 0. X igual a 0 y sale de forma inmediata, sin necesidad de calcular límite. ¿Y cómo encontrás la asíntota horizontal? Siempre era el número que estaba sumando o restando fuera de la fracción en la forma canónica. Y el número que está sumando o restando, observa, es el 0. Es decir, ya depende de ustedes cómo lo quieren resolver. Si tienen una homográfica,